Miguel Ángel Campos, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Porque tenemos novedades, alguna novedad relevante, la investigación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La UCO, no sabemos si esta es de la buena o de la mala para algunos, porque luego a veces las cosas van por barrios. Bueno, la UCO le ha pedido al juez, casi le ha suplicado al juez viejo, que le permita acceder a la información tributaria de González Amador. La Guardia Civil viene a decirle al juez: oiga, mire, si de verdad quiere usted que lleguemos al fondo del asunto, si de verdad quiere usted saber si ha habido o no chanchullos en los negocios de este empresario, es imprescindible que nos deje cruzar las cuentas, Miguel Ángel, con los datos de Hacienda. Sí, la UCO se queja al juez Antonio Viejo de que solo les haya permitido acceder a las cuentas de Alberto González Amador y no a los datos tributarios y de la Seguridad Social como los agentes habían pedido para poder elaborar el informe sobre si el incremento patrimonial del novio de Ayuso ha tenido que ver con los delitos atribuidos. En un escrito inédito, la UCO advierte al juez que impedirles el acceso a su información tributaria dificulta enormemente su investigación, que es indispensable y de gran relevancia, literal, contar con los datos fiscales de Alberto González, además de sus 19 cuentas, para detectar posibles flujos económicos no declarados o que no se correspondan con la realidad. El juez no accede a la súplica de los agentes, dificultando la elaboración de un informe reclamado por el juzgado hace ya más de un año en esta pieza en la que se atribuye a Alberto González un delito de corrupción en los negocios. El fiscal ha recurrido para que la Audiencia Provincial enmiende al juez viejo. Esta mañana les estamos dando novedades que tienen que ver con la investigación a González Amador, a la pareja del presidente de la Comunidad de Madrid. Y esas novedades pasan, vamos a recordar lo que ya nos has adelantado a las 8, por una solicitud que la UCO, casi un ruego, una súplica, ha hecho llegar al juez viejo, la Guardia Civil, le pide que le permita acceder a información tributaria, porque hasta ahora, digamos, y lo recordabas antes, lo que los agentes pueden hacer es ver las cuentas bancarias de González Amador. Pero la UCO le dice al juez: oiga, mire usted, como usted bien sabrá, si quiere que la investigación sea eficaz, si quiere que intentemos llegar realmente al fondo de lo que pueda haber, que de momento está en fase de investigación, necesitamos acceder a los datos de Hacienda, porque, Miguel Ángel, cruzando una cosa y otra, podemos tener más certezas. Esto es así. Sí, son extraordinariamente raros, Pedro, los escritos de estas características de la UCO a un juez. Los agentes lo emiten en respuesta al auto del magistrado del pasado 10 de junio, en el que solo atendió parcialmente su petición de documentación para poder elaborar el informe sobre el novio de Ayuso. La UCO pidió el acceso a los datos bancarios, a las declaraciones tributarias desde 2014 y a los de la Tesorería General de la Seguridad Social, y el juez solo accedió a permitir el acceso a las cuentas. En su escrito, la UCO advierte al juez que impedirles el acceso a su información tributaria dificulta enormemente su investigación, que es indispensable y de gran relevancia, literal, contar con los datos fiscales de Alberto González, además de sus 19 cuentas bancarias, para detectar posibles flujos económicos no declarados o que no se correspondan con la realidad, que solo comparándolos puede llegarse a la verdad de todo esto. El juez ha rechazado la súplica de los agentes y el fiscal ha recurrido en apelación para que la Audiencia Provincial enmiende al magistrado Antonio Viejo y permita a la UCO el acceso a todos los datos. Otro de los aspectos llamativos de esta investigación, decía yo a las 8, a este juez, en este caso, no sé en los demás, porque no conozco todos los que lleva, pero en este caso correcaminos no se le puede llamar, porque desde que asumió esta investigación, digamos, él no la empezó, pero sí la asumió cuando la dejó la jueza que la llevaba, pues ha ido dilatando algunas resoluciones, la toma de algunas decisiones, por ejemplo, claves para que la UCO, Miguel Ángel, pudiera avanzar en la investigación. Sí, Antonio Viejo se hizo cargo en octubre de 2025 del juzgado número 19 de Madrid por jubilación de su anterior titular, María Inmaculada Iglesias, quien en junio del año pasado había ordenado a la UCO elaborar el informe sobre los supuestos incrementos patrimoniales vinculados a delito en la pieza por la que se investiga a Alberto González por corrupción en los negocios. La UCO, según fuentes jurídicas, no recibió ese mandato hasta noviembre pasado. El juez Viejo, según las mismas fuentes, alegó que se había encontrado con un juzgado patas arriba
duda para justificar la tardanza en emitir la orden. El 19 de diciembre de 2025, Pedro, los agentes pidieron al juez que para poder elaborar el informe permitiera el acceso a la documentación bancaria, tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social de todos los investigados. El juez Antonio Viejo tardó en responder casi 6 meses. Fue el pasado 10 de junio cuando en un auto de solo 5 páginas autorizó parcialmente la petición de la UCO al permitir el análisis solo de las cuentas bancarias. 6 meses, ¿eh? 6 meses. Que la gente dirá, bueno, pero es que la justicia se toma sus tiempos. Bueno, pero los tiempos no son iguales en todos los casos. Esto hay que dejarlo dicho. Bueno, con estos retrasos, Campos, vamos a repasar en qué punto se encuentra esta investigación, que, como decíamos, no es la única. Hay que recordar que Alberto González Amador tiene también una causa abierta por 2 delitos, presuntos delitos de fraude, otro de falsedad documental, que conocimos, está hace ya más de 2 años, creo. Sí, desde el 2024. Esa causa por delito fiscal y por fraude de más de 350.000 euros está ya cerrada para juicio oral, que se celebrará en principio el año que viene. Seguramente, dicen fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que después de las próximas elecciones autonómicas. La información de hoy tiene que ver, Pedro, con la causa abierta por corrupción en los negocios, por la compra en 2020 por parte de Alberto González Amador de la empresa Masterman SL a la esposa del director general de Quirón Prevención por 500.000 euros. Los investigadores creen que el pago de ese $500.000 por una empresa sin valor en realidad escondía el abono de una comisión a Fernando Camino, el director general de Quirón Prevención, a cambio de los contratos millonarios con el gigante sanitario que pasa a ser el principal contratista del área de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso. También van a analizar si esos pagos de 4,4 millones o facturación de 4,4 millones de Alberto González Amador con Quirón Prevención a partir de 2021 hasta 2023, tiempo en el que ya eran pareja Alberto González Amador y Isabel Díaz Ayuso, no tienen ninguna sombra de sospecha si se ajustan a facturación real o tienen que ver con un delito. Bueno, pues entonces ahora lo que queda, Miguel Ángel, es que el juez se lea lo que le ha dicho la UCO, ¿no? Y le responda, que igual se toma 6 meses. No, el juez ya ha desechado ya está. ese oficio de la UCO. Vale. El juez ha descartado Okay. hacer caso a ese oficio de la UCO, ha respondido en un recurso de reforma que entiende que en este momento es suficiente con acceder a la información bancaria y por ello la Fiscalía, apoyándose también en ese oficio de la UCO, ha recurrido en apelación a la Audiencia Provincial para que sean los 3 magistrados de la Audiencia Provincial quienes enmienden al juez Antonio Viejo. Que estoy dormido, Campos. Que estoy dormido. Y las neuronas procesan las mías tan despacio como a veces decide el juez. Hasta luego, Miguel Ángel. Un abrazo fuerte. Hasta luego, chao. Bueno, vamos a hacer una cosa, si os parece. Vamos a parar, que tengo que meter publicidad, y ya con el tiempo que nos queda hasta las 9, pues analizamos esta última novedad que, además del caso concreto, yo creo que se proyecta sobre algo que contábamos a principios de esta semana. Esta impresión, esta sensación que tiene la gente sobre la justicia, la falta de confianza que produce, las certezas, para algunos más que otros, de la existencia de esto del lawfare, etcétera, etcétera. Ojo a esto. O me voy de España o me suicido. Ay, no le quiten el pasaporte. Investigar a Quirón Prevención por delito fiscal es la petición de la acusación popular en el caso de la pareja de Ayuso. Del mejor grupo sanitario. Tras del escrito, PSOE y Más Madrid, que piden al juez que encargue un informe a la agencia tributaria. Ampliar la investigación que se lleva a cabo en esta pieza por si los hechos fueran también constitutivos de posibles delitos fiscales en concurso con otros de falsificación de documento mercantil. Además, piden una averiguación patrimonial integral de González Amador desde 2016, quien espera la fecha del juicio. Solicitan la imputación de Fernando Camino, el director general de Quirón Prevención. Tenemos en la Comunidad de Madrid un sistema público-privado que es de los mejores del mundo. Porque él ni siquiera ha sido llamado a declarar, pese a estar vinculado a la operación en la que Amador ganó cerca de 2 millones por la compraventa de mascarillas. Hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja. Y no termina ahí. El novio de la presidenta madrileña compró una empresa de la mujer de este sin apenas valor. Puede tener sentido. El objetivo, presuntamente, de pagarle una comisión de $500.000 euros. Además, PSOE y Más Madrid recuerdan que han presentado 5 escritos, todos ellos sin respuesta.
Esther Palomera, Pepe Trigueros, y aquí se planteaba en el debate si hay doble vara de medir, si hay doble velocidad. ¿Cómo lo ves, Palomera? ¿Cómo lo ves, Trigueros? Hay una doble vara de medir, hay dos velocidades en la justicia, hay una empresa que se llama Quirón, que adentrarse en las cuentas de Quirón y en su relación con la Comunidad de Madrid es un oficio de alto riesgo en este país. Y hablar también del señor Alberto González Amador es un ejercicio de alto riesgo. ¿Por qué? Porque han decidido utilizar también la justicia para callar la boca a todos aquellos que opinen sobre el asunto, lo cual en este país no había ocurrido nunca. Pero dicho esto, y como antes se preguntaba, Pepe, que qué estaría diciendo el presidente del Gobierno si lo que está pasando en la izquierda pasara en la derecha, yo le pregunto a Pepe qué estaría diciendo hoy el Partido Popular si la esposa del presidente del Gobierno hubiera ingresado en 2 años 4.400.000 euros de Quirón, que es la principal contratista de sanidad privada de la Comunidad de Madrid, y hubiera quintuplicado sus ingresos desde que empezó la relación con Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué estaría diciendo hoy la derecha? ¿O qué estarían haciendo algunos jueces? A la cumbre de la OTAN. ¿Qué recorrido creéis que va a tener esto? Bueno, es lo que hacen las acusaciones populares, que por cierto hoy el ministro Bolaños desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros las demonizaba diciendo que eran las culpables de la politización de la justicia, y el Partido Socialista efectivamente, porque la ley lo permite y hasta que se cambie, también ejerce esa politización en aquellas causas que entiende que bueno, pues le sirven para debilitar a sus rivales políticos, en este caso Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que esta es la madre del cordero de González Amador, creo que es la pieza separada de la causa del fraude fiscal, que parece que atrajo todos los focos, de ahí al final colgaba todo el tema del fiscal general del Estado, pero esta es la que más dilaciones de estrategia de defensa ha tenido y la que más le interesa anular o que no prospere, porque es la que conlleva las penas de cárcel más abultadas. Estamos hablando de corrupción en los negocios. Es el tema más preocupante, por supuesto, para González Amador y de rebote para la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque en los tramos de fechas que se investigan ya eran pareja, no como lo del tema del fraude fiscal, que era una cuestión anterior y de la que ella hizo causa política desde un atril de la Comunidad de Madrid, que es el gran error que ella sabe que cometió. Sí. Claro, es que esto parte, ¿no?, del informe de Hacienda que revela que González Amador factura 4,5 millones de euros entre 2021 y 2023 al grupo Quirón, ¿no?, siendo ya Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es que es muy reciente. Y no solo eso, sino que una de las adquisiciones de sociedades que hace también pues parece una operación simulada, ¿no? Entonces, bueno, han aparecido, digamos, nuevos elementos indiciarios de prueba y por eso se pide que se amplíe la investigación, ¿no?, cosa que tiene todo el sentido. Efectivamente, vamos a ver cómo avanza este caso, pero se ha ido oscureciendo, ¿no?, el horizonte para González Amador y, en consecuencia, también para la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?, porque, claro, ya esto tiene otro cariz, ya estamos hablando de un tiempo en el que ella ya es presidenta, una posible triangulación con una empresa que contrata, ¿no?, o sea, bueno, del grupo Quirón, que está a su vez contratando con la Administración Pública madrileña, ¿no?, y la triangulación con la pareja de la presidenta es lo que aparece ahí como preocupante, ¿no? Y vamos a ver qué recorrido judicial tiene, pero desde luego este tema no está ni mucho menos zanjado. Desde el Partido Socialista lo que hemos pedido es una ampliación de las diligencias. ¿Por qué? Porque el último informe de Hacienda lo que nos dice es que el señor González Amador ingresó 4,4 millones de euros por parte del Grupo Quirón desde que es pareja de la señora Ayuso. Así que sí, hemos pedido que se investigue la relación con el Grupo Quirón, la relación con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, y también con la esposa de este, que es quien le vendió esa empresa fantasma al novio de la señora Ayuso. Pero también le queremos decir a la señora Ayuso que tiene que dar la cara e informar a los madrileños de cómo está financiando su tren de vida. ¿Cómo puede ser que esté viviendo en ese ático de lujo que ya conocemos todos los madrileños y madrileñas? Y también, por cierto, que nos diga si se financió con el dinero del presunto fraude fiscal o con el dinero de las presuntas comisiones ilegales que ahora se están investigando.